Bien, entonces como vimos, una variable int puede almacenar un valor entero. Y un valor entero, integer, es cualquier número entero, es decir, sin decimales. Que puede llevar signo o no. Por ejemplo, el 0, que no es un número sin signo. El 1, o le puedes poner menos 1. El 232, por ejemplo, o le puedes poner menos 32. O el 5 y le puedes poner menos 5. Acuérdate que si es positivo, pues no necesariamente agregarle el signo positivo. Pero si se trata de un negativo, se le antepone el número negativo. En una computadora, sin embargo, el más grande número y tanto el más pequeño número que puede ser almacenado debe ser determinado por el número de bits usados para almacenar un entero. Entonces hay que poner esto. Vamos a ponerle el número más grande o más chico que puede ser almacenado en una variable int está determinado por un concepto que se conoce como number of bits, números de bits. Y esto pues es en cualquier lenguaje de programación, depende de las características de la computadora y en este caso el lenguaje en cuestión. Pero eso ya sería ponernos muy técnicos, así que de momento no lo vamos a ver. Y como te digo, pues esto de tipos de datos primitivos aplica en cualquier lenguaje de programación. Lo normalmente, vamos a ponerle por acá. Normalmente, una variable int ocupa 16 bits, pero no te claves tanto con esto de la capacidad de momento. Ahorita no nos importa tanto esto, pero simplemente para que sepas que hay un límite. Normalmente una variable int ocupa 16 bits, que equivale a 2 bytes, como debes de saber. Para que pueden ser usados para almacenar números enteros que van del rango, en este caso 32.768 a más positivo, en este caso es menos, aquí sí es menos, a 32.767. Entonces, normalmente en cualquier lenguaje de programación, este es el rango cuando utilizas variables que pesan 2 bytes para números enteros. Van del rango de menos 32.000, que sí que el más chico puede ser este almacenado, y el más grande en este caso puede ser 32.767. Fíjate cómo acá es uno menos y acá es uno más, porque acá, en este caso, el signo. Entonces, pues ahí para que lo consideres. Nota, sin embargo, que en algunas máquinas, algunas computadoras, un int podría ocupar 32 bits. En este caso, lo doble. En el caso para almacenar, en este caso, puede ser 32 bits en unas computadoras. Y por ejemplo, pues ya este rango se puede duplicar. Entonces, pues hay unas computadoras que almacenan los números enteros en 32 bits, lo cual esto puede ser multiplicado al doble. Pero lo más normal es que utilicen 2 bytes. Pero, como te digo, no hay necesidad tanto de clavarnos en esto. Las computadoras hoy en día no se te preocupan tanto por el almacenamiento. Ya los detalles técnicos, pues esos no te los puedo explicar. A lo mejor te los explico más adelante, pero no te los voy a aplicar de momento con tanto detalle porque pueden variar de un lenguaje de programación a otro. Fíjate, te voy a poner una regla que hice por acá. Menos 2. Y acá le ponemos a la n menos 1. Y en este caso vamos a ponerle a, en este caso más 2 a la n menos 1. Déjate explico esta fórmula. El rango, vamos a ponerle por acá, el rango de valores enteros que una variable puede almacenar es 2 a la n menos 1. Acuérdate que este de 2 significa potencia, 2 a la n menos 1, donde n
es el número de bits que se ocupan para la variable. Entonces aquí, si la variable en el lenguaje de programación o en la computadora utiliza, por ejemplo, el 16 bits, pues en este caso va a ser 2 a la n-1 y te va a salir el resultado, el rango que tú puedas almacenar en esta variable. Entonces, pues esto puede variar, depende del número de bits. Entonces aquí, si tú conoces el número de bits que se ocupan para almacenar una variable int, pues lo sustituyes en esta fórmula y te va a salir en este caso el rango de valores. Pero como te digo, ya no es necesariamente clavarse con esto, porque pues hoy en día las máquinas soportan muchos rangos amplios de valores. Entonces vamos a regresarnos un poquito, otro pasito para atrás. Y como sabemos, en C, una variable es declarada especificando un tipo seguido de un nombre de variable. Por ejemplo, si nosotros declaramos la variable int, aquí le ponemos en este caso int y le ponemos en este caso h. Entonces, cuando nosotros declaramos una variable, le especificamos un tipo de dato y el nombre o un identificador. Esta sentencia lo que hace es que declara la variable h para ser usada con el tipo de dato int. La declaración en este caso almacena espacio para h, pero no inicializa a ningún valor. Es lo que te decía. Tan pronto como tú declares una variable, lo que pasa es que tú estás apartando o reservando un lugar de memoria para esta variable. Sin embargo, no la inicializa a ningún valor. Tú no debes asumir que una variable contiene un valor a menos que tú se lo expliques o se lo pongas explícitamente, perdón. Entonces, esto también ya lo habíamos checado. Por defecto, acostúmbrate que cuando tú no le pones un valor, a una variable cuando la creas, no asumas que va a tener un valor. Esto va a tener un valor a menos de que tú se lo pongas explícitamente. Entonces, acostúmbrate que siempre que puedas, inicializa una variable. Tú puedes declarar varias variables del mismo tipo en una sola sentencia. Por ejemplo, acá, fíjate, vamos a ponerle int, vamos a ponerle a, b y c. En este punto lo que estamos haciendo es que estamos declarando tres variables de tipo int. Obviamente tú lo puedes hacer. En este caso le pones el tipo de dato en el principio y todas las variables las separas por coma. Y aquí indicas que tú vas a declarar tres variables del mismo tipo, del tipo int. Pero tienen que ser en la misma línea regularmente. Las variables son separadas por comas con un punto y coma después de la última. Tú puedes declarar una variable y darle un valor inicial en una sola sentencia. Por ejemplo, acá, fíjate, vamos a ponerle int h es igual a 14. Entonces en este punto comentamos esta y aquí vamos a ponerle simplemente declaramos. Y acá vamos a ponerle declaramos e inicializamos. Acuérdate que la inicialización no es más que una operación de asignación que se le hace a la variable por primera vez. Entonces tú puedes declarar e inicializar una variable en la misma línea. Esto declara la variable h para ser del tipo entero y le da un valor, en este caso, de 14. Pero vamos a seguir avanzando con esto. Un valor o un literal constante es escrito de la manera como nosotros estamos acostumbrados desde la escuela. Por ejemplo, 354, 581, etc. Menos 12. Sin embargo, tú debes de saber que tú solamente puedes usar un posible signo seguido de los dígitos del 0 al 9. Es decir, tú no puedes hacer esto. Menos 14, esto está bien. Pero tampoco no puedes hacer esto. Menos más o más menos. Solamente puedes usar un signo posible. Si va a ser positivo, pues no le pones signo. Si vas a hacerlo negativo, le pones un signo. Como en matemáticas. Entonces, a otra cosa que también quiero que entiendas, pero mejor vamos a dejar ya para el próximo video.